Es para nosotros un gusto poderlos recibir aquí en Querétaro y quisiera presentar a la mesa directiva y a los invitados. Nos acompaña como invitada y que fue y es parte del comité local y nuestra anfitriona, la doctora Teresa Morales Guzmán, directora del Instituto de Neurobiología. Por otra parte está la doctora Mina Ramírez Montes, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, que será nuestra primera conferencista magistral. Le agradecemos su participación. Por otra parte, la mesa directiva está integrada por la doctora Carmen Yolanda Cebes Velasco, que es la presidenta, la doctora Lucía Alba Martínez Mota, que es la vicepresidenta, la doctora Estela Cuevas Romero, prosecretaria, y el doctor Iván Uribe Baena Ocampo, que es el tesorero. Entonces le pido a la doctora Carmen Aceves que nos dirija las palabras de bienvenida oficiales. Muchas gracias. También como parte de la mesa directiva está la doctora Marisela Luna, que es la secretaria. También, gracias. Pues buenas tardes a todos. Me uno a la bienvenida de esta 47 reunión anual de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción. Doy las gracias al Presidium, ¿sí? Doy las gracias al Presidium, que ya lo nombró la doctora Marisela, y de verdad muchas gracias a la doctora Teresa Morales, que es nuestra anfitriona académica local, y a la doctora Mina por su presencia. Gracias. ¿Sí? Esta reunión significó un gran reto para organizarla de forma presencial. Teníamos la incertidumbre de la pandemia y el presagio de la cuarta o quinta ola del COVID. De hecho, para estar un poco más seguros, cambiamos la fecha de mayo a agosto. Y bueno, aquí estamos. Bienvenidos todos. Creo que debo agradecer a todos los académicos de IBIR por su decidido apoyo durante todo el año. Como recuerdan, hemos tenido varias actividades en línea donde su presencia y participación fue decisiva. Ahora, su presencia y la participación entusiasta de los estudiantes es realmente significativo para la academia. Bienvenidos todos. Gracias a los estudiantes que nos acompañan, se presentarán 45 presentaciones en carteles y seguramente vamos a tener una gran interacción con ellos mañana en la tarde y el martes también. Antes de dar la palabra de bienvenida a la doctora Morales, que nos inaugurará ahora la reunión, quiero primero recordar con cariño a académicos que este año se nos adelantaron. ¿Me pasas la primera, por favor? El primero fue el doctor Carlos Valverde Rodríguez, académico de la UNAM y uno de los miembros de IBIR en sus primeros años, pero muy presente dentro de todos los académicos aquí presentes. El segundo es el doctor Adolfo Rosado García. Él muchísimo más presente dentro de la academia, ya que fue fundador y presidente de la academia. De hecho, por ser una gente tan representativa en IBIR, vamos a tener un homenaje en su nombre el lunes. Esperemos que todos estemos ahí y reconozcamos todo lo que fue el doctor Rosado para nosotros. Ahora sí, le daría la palabra a la doctora Teresa Morales para que nos dé la bienvenida y sobre todo que inaugure.
Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a las personas que nos acompañan en el presidio y pues para mí es un honor, pues ha sido un honor pertenecer a esta academia, es un honor estar ahora inaugurando estas actividades de este año pues tan significativo porque nos volvemos a encontrar después de una temporada. La última vez que vi a algunos de ustedes en persona fue en Oaxaca, en el 2019, cuando fue la reunión de AIBIR, y pues apenas ahora estamos compartiendo la alegría de volver a vernos y además pues el entusiasmo que tenemos por este campo de investigación, por esta academia, pues que se manifiesta ahora como vigorosa, ¿no? Ese vigor se ha manifestado durante estos 47 años y pues ahora estamos reencontrándonos, reconectándonos y celebrando no solo que estamos vivos, sino que estamos activos en este campo y celebrando también la alegría de volver a encontrarnos. Entonces, pues con esta alegría declaro inauguradas las actividades académicas de esta reunión, que es la 47ª, ¿no? de este año. Entonces, justamente pues también celebrar que esta academia no se detuvo y durante la pandemia también hubo actividades, claro que no se comparan con el placer de volver a verlos en persona. Muchas gracias a todos y bienvenidos, muy bienvenidos aquí a la UNAM. Muchas gracias, Tere. Yo creo que la mesa nos podríamos bajar para poder disfrutar de la conferencia de la doctora Mina y la voy a presentar rápidamente. La doctora Mina Ramírez Montes es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, autora de varios libros y artículos sobre historia de Querétaro. Ella nos ha acompañado en la UNAM desde hace 20 años, ¿verdad, doctora? 42 años. 42 años, pero aquí en el campus… Estuve 6 años. 6 años, ¿sí? Porque ella, como veremos en su conferencia, es experta en Querétaro y vamos a disfrutar con ella todo lo que nos tiene que contar acerca de cómo Querétaro responde a las corrientes artísticas de las grandes urbes. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Por dónde voy a estar? ¿Aquí? Ah, usted tiene el… Sí. Ah, es que tengo que tomar algo de esto. ¿Me quedo aquí? Sí, donde usted quiera. Sí. Ustedes me dirán si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer la invitación de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, muy especialmente a su presidenta, la doctora Carmen Aceves Velasco, para participar en la inauguración de la 47ª reunión anual. Es para mí un honor inmerecido y con ello va también la responsabilidad de mostrarles a ustedes parte de la ciudad de Querétaro, histórica y artística por excelencia. Espero ser amena y lograr animarlos para que visiten el centro histórico, cuyos monumentos religiosos y civiles han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1996. Comencemos. La historia existe cuando la recreamos en nuestra mente, cuando los unos transmitimos a los otros lo que vivimos, lo que escuchamos o lo que hemos leído, o bien cuando algunos escribimos los acontecimientos en los que intervinieron los seres humanos que nos precedieron con la finalidad de perpetuar un tema o una época en determinado lugar geográfico. Acontecimientos que analizamos a partir de registros documentales o vestigios materiales,
en su mayoría realizados sin la intención de perdurar la memoria colectiva. Hoy nos aproximaremos a algunas manifestaciones artísticas de la época novohispana, realizadas por aquellos seres humanos que aportaron su creatividad y habilidad en la formación de esta urbe. Hemos de agradecer eternamente a aquel franciscano anónimo del Convento de la Cruz, quien en sus ratos libres investigó y redactó Los Acuerdos Curiosos, obra cronológica que inicia con la Fundación Indígena de Querétaro y termina con las necrológicas de 1823. Seguramente cuando su ánimo, voluntad, memoria y destreza no le permitieron continuar. Seguiremos muy de cerca el texto del fraile y los del presbítero José María Celá en sus Glorias de Querétaro y en las adiciones a la misma obra. Autores que por su acuciosidad y esmero se han ganado entre los historiadores y el público en general nuestra más sincera admiración y respeto. Son estos hombres un ejemplo de las ideas y del raciocinio que privaban en su época, de esa etapa queretana que podemos denominar del taller a la academia. Las reformas borbónicas del siglo XVIII en España y sus reinos pretendían instaurar lineamientos e implementar medidas para la reorganización de las funciones administrativas, con la finalidad de fortalecer y centralizar el poder real. Se implantó el sistema de intendencias para delimitar, administrar justicia y controlar políticamente al virreinato más importante de América. También hubo cambios en la hacienda pública, en el comercio, en la educación, en el arte, en los espacios urbanos y en la milicia. La ilustración, el racionalismo y la puesta en práctica de conocimientos científicos motivaron la especialización de actividades, el deseo de figurar como individuos, la conciencia de ser nativo del lugar y sentirlo como propio, y la necesidad de organizarse y administrarse a sí mismos. Estos pensamientos se fueron gestando y desarrollando, no con la celeridad y los resultados que los criollos hubiesen deseado, pues sus frutos en la urbanización y en la policía apenas comenzaron a palparse en México en la década de los 80 del siglo XVIII, y años después en las artes plásticas con la rectoría de la Academia de San Carlos, bajo el modelo de la Real Academia de San Fernando de Madrid. La enseñanza tradicional en los talleres u obradores se fue abandonando, lo que supuso un gran cambio en la transmisión de conocimientos y en la práctica de las artes y de la arquitectura. Con la instauración de la Academia de las Tres Nobles Artes, la enseñanza dio un giro de 180 grados, pues permitió a los aprendices, ahora alumnos, asistir a un lugar propio para aprender y discutir lo relativo a la profesión y formar parte de un grupo colegiado para teorizar y practicar un método de estudio donde hubiese más de un maestro y más de una forma de diseñar y construir. En el campo de la construcción había habido algunos intentos anteriores de cambio. En 1733 los principales arquitectos de la Ciudad de México se habían comprometido a examinar solo a personas de calidad, cuyas pruebas deberían de realizarse públicamente ante la mayor parte de los maestros, quienes cuestionarían al sujeto sobre lo que les pareciera oportuno, con la finalidad de prevenir daños, perjuicios y menoscabos en la construcción. La legislación vigente desde el siglo XVI eran las ordenanzas de albañiles. En 1735 se trató de reformarlas, en principio modificar el título a ordenanzas de arquitectura, lo que suponía una conciencia de la actividad, un cambio de mentalidad y de categoría, de oficio artesanal a arte. En cuanto al conocimiento, se practicaría un examen general en contraposición a la parcialidad exigida anteriormente. En 1803, mucho tiempo después del inicio y desarrollo de las reformas borbónicas en España, llegó a México Rodrigo de Lejarza, procedente de la península ibérica. Personaje facticio, individuo creado por la imaginación de quien esto escribe, cuya personalidad se adaptó para ser uno de los protagonistas de esta historia. Él permaneció en España largos años, residiendo en la corte de Madrid, de donde tenía visiones recientes.
Estos son los datos que yo le doy para adaptarlo a ir recorriendo la ciudad. Juan Antonio del Castillo Illata es quien dará conversación a Rodrigo. Es personaje histórico. Aquí algunos datos biográficos de él. Llegó a Querétaro a los 19 años. Sus actividades fueron el comercio, la minería y la agricultura. Como coronel acudió a sofocar algunos levantamientos. Como hombre acaudalado se convirtió en patrono de templos, conventos y obras educativas. En todas estas dejó sus conocimientos constructivos al encargarse de algunos edificios. A su regreso a la Nueva España, Rodrigo estuvo 2 años en la Ciudad de México, tiempo suficiente para darse cuenta de los grandes contrastes en la urbanización. Así como había calles anchas, rectas y edificios de bellas proporciones, dignos de admiración, también había calles desordenadas, donde abundaban las casas de adobe y carrizo y donde la insalubridad flotaba en el ambiente. En ese lapso conoció al artista valenciano Manuel Tolsá, quien se había ganado ya un lugar preponderante entre las autoridades, las comunidades eclesiásticas y la gente culta de la ciudad. Cierta vez Rodrigo vio un retrato de él con este epígrafe: Manuel Tolsá, primer escultor y arquitecto de México, año de 1801, y en medio una medalla con la figura ecuestre de Carlos IV, su obra máxima como escultor. Tolsá fue también maestro mayor de la catedral desde 1793, la cual Rodrigo contempló con detalle, obra de traza renacentista, y cuyos trabajos comenzaron desde el siglo XVI y aún continuaban en el XIX, por lo que su desarrollo atravesó por diversas etapas estilísticas, del gótico al neoclásico. Al alzar su vista, se deleitó con la espléndida armonía lograda por el valenciano en el coronamiento de la fachada principal, la balaustrada que la circunda y la cúpula. En 1804, este escultor y arquitecto realizaba la obra más importante de la ciudad en ese momento, el edificio del Real Seminario de Minería. A Rodrigo no le sorprendía el abandono de un estilo sumamente ornamentado y el resurgimiento de las líneas y formas clásicas, en principio porque todavía pervivían espacios en movimiento y juegos de luz efectistas del barroco, y porque ya estaba acostumbrado a ver ese estilo desde tiempo atrás en la metrópoli peninsular, por influencia de los arquitectos italianos que buscaban la rigidez del Renacimiento. Lo que le impresionaba era la transformación de la Ciudad de México, especialmente de la Plaza Mayor, debida a los arquitectos González Velázquez y José Damián Ortiz de Castro, la cual, a imitación de la Plaza del Capitolio en Roma, asignaba a México el papel de cabeza del mundo, el mundo de la monarquía española, representada por la imagen ecuestre del rey Carlos IV al centro, en lugar de Marco Aurelio. El proyecto se llevó a cabo a partir de 1791 y fue terminado del todo en 1804. El diseño recurre a un modelo renacentista, precursor de los proyectos unificadores de urbanización barroca que transformaron la ciudad de Roma en el siglo XVII. Su modernidad era más bien burocrática en cuanto que se apoyaba en la flamante institución establecida por el gobierno para el control de las artes, y su innovación artística derivaba de la adecuación del modelo al contexto novohispano. Aún faltaban muchas impresiones en la retina de Rodrigo al dejar la capital para ir a la tierra donde nació. Ansiaba redescubrirla. Querétaro estaba relativamente cerca de la Ciudad de México, 30 leguas hacia el norte. Apenas recuperado del cansancio del viaje, que duró más de una semana, salió a caminar por las calles empedradas, enlodadas algunas, vio los templos a su paso y buscó de inmediato a su amigo, el comandante del castillo, para compartir experiencias. Quería saber qué había pasado en el interior de los conventos, volver a ver los edificios de su época
y darse cuenta de las modificaciones en la fisonomía de la ciudad. Saber de los progresos en las ciencias, en las artes y en la industria y charlar con la gente de su tiempo. El encuentro de Juan Antonio del Castillo y Rodrigo de Lejarza se dio en 1805. Produjo en ambos una enorme satisfacción. Después de intercambiar saludos, se encaminaron al templo de San Felipe Neri, que hacía algunos días se había dedicado, lo que les dio ocasión para contemplar su edificio. En el camino, Juan Antonio se encargó de hacer algunas reflexiones generales sobre la ciudad y al llegar al templo de los oratorianos, de mostrar las novedades constructivas. Rodrigo estaba dedicado a observar. De vez en cuando interrumpía para expresar sus puntos de vista, transmitir sus apreciaciones estéticas y ocasionalmente manifestar sus experiencias de Madrid. En ambos van nuestras palabras, bebidas de las fuentes primarias o de la historiografía, para describir y opinar sobre la sociedad y su arquitectura. La mayoría de los edificios del clero en Querétaro habían sido reformados en el siglo XVIII, exterior o interiormente. 2 se iniciaron y terminaron en esa centuria. El templo y convento de San Agustín en 1743 y el colegio de Santa Rosa de Viterbo. El primero es el que posee mayores elementos decorativos. El segundo, terminado 9 años después, ostenta fachadas muy sobrias, de un estilo anterior y un claustro sui generis, lo que comprueba que autores contemporáneos de un mismo círculo geográfico hablaban e interpretaban lenguajes de distintas épocas. El uno estaba imbuido de modernismo y el otro seguía la preceptiva de los tratadistas del Renacimiento, como la del arquitecto italiano Sebastián Serlio, cuya obra fue muy difundida en la Nueva España. El oratorio de San Felipe Neri fue el más tardío. Se comenzó en 1786 y apenas en 1805 estuvo listo para su dedicación. Juan Antonio mencionó al padre Dimas Díez de Lara como el encargado de supervisar la obra, bajo la dirección de un arquitecto a distancia, Ignacio Castera. Rodrigo escuchó con atención, estaba sorprendido, trataba de asimilar lo que sus ojos veían y lo que sus oídos escuchaban. Su mente estaba desacostumbrada al ritmo de una ciudad tan lejana a la metrópoli peninsular. Se sentía forastero en su propia tierra. Había olvidado la silueta de los cerros, la fisonomía de los templos y de las casas, su decoración, el color de la cantería, la manera de vestir de la gente, el carácter de los indios, el timbre de voz de sus coterráneos y la tranquilidad del lugar. Muchos de sus contemporáneos ya no vivían, debía acostumbrarse a esas ausencias y a la presencia de críos y mozos desconocidos. En cuanto a la fachada del templo, le parecía increíble que siguiera predominando la gramática ornamental barroca en los albores del siglo XIX, con esa libertad de movimiento, ruptura de entablamentos y pilastras onduladas a la manera de las del templo de San Juan de Dios, terminado años A. Arcos poligonales, como los usados por Pedro de Arrieta en el santuario de Guadalupe en la primera mitad del siglo XVIII, y columnas en diversos planos. Aún más, los zócalos habían dejado su posición cuadrangular y rígida y acusaban ahora una planta romboidal exenta. Su vista había quedado impresionada con la gran variedad de elementos decorativos, entre estos rocallas, supervivencia del afrancesamiento y signo también de reformas borbónicas pasadas. Sin embargo, ya no se usó el estípite ni el aplanamiento de las pilastras que prácticamente hicieron desaparecer a los soportes al estilo de los retablos. Aquí, la columna volvía a cobrar importancia. Rodrigo se cuestionaba a sí mismo, ¿dónde habrá quedado el rigor de la academia? Sabía que en la Ciudad de México todos los arquitectos aprobados por el ayuntamiento se habían recibido por la Academia de San Carlos como académicos de mérito y se habían comprometido a someter sus proyectos a la Junta de Gobierno. Preguntó luego,
qué los arquitectos de provincia quedaron exentos de las disposiciones de la academia? A lo que Juan Antonio contestó: es claro que el padre Dimas Díaz de Lara diseñó San Felipe al margen de la academia, pero tuvo el tino de disimular bien el estilo antiguo, dando la apariencia de modernidad al recuperar las columnas, teniendo presente a la Grecia clásica. Pero hay varios detalles que faltan a esos cánones, como la altura desproporcionada del primer cuerpo y su relación con el segundo. Zócalos muy altos, mayores que un ser humano, de estatura promedio. Bases bulbosas en las columnas superiores. Cuerpo donde podríamos percibir un paso hacia una nueva forma de concebir el arte. ¿Qué opinas, querido amigo? Rodrigo respiró profundamente. Yo comulgo con esa necesidad de renovación, de mesura, de serenidad. La voluntad de ser barrocos debe declinar. Hoy somos otra cosa, pensamos diferente, somos más racionales, más parcos, más clásicos, pero creo que el común de la gente va tardando en entenderlo. Hacen falta en Querétaro ejemplos a seguir. Arquitectos como Ventura Rodríguez en España o Manuel Tolsá en la Ciudad de México, que impongan de manera sutil los cánones clásicos cultivados en las academias. Tuve oportunidad de ver en Madrid los planos que Tolsá elaboró para el convento de las Carmelitas que aquí se fabrica. Hoy, la monja que fuera la marquesa de Selva Nevada, una de las fundadoras de este convento de Querétaro, profesó en el convento de Regina. Tolsá le construyó ahí su celda en el más puro estilo neoclásico, pero, según sus ocupaciones, creo difícil que él pueda ejecutar la obra de aquí. Seguramente tú ya habrás sabido cómo resolver este problema. Sé que te has convertido en el protector del convento de las Teresas. En su oportunidad me enseñarás lo que tú has dirigido y podré conocer tus dotes constructivas. Juan Antonio explicó que eran escasos los arquitectos en Querétaro, más todavía los que han asistido a la academia. Mariano Paz fue su discípulo. Trabajó en México al lado de José Ortiz de Castro en las torres de la catedral y luego volvió a esta tierra. Tiene un hijo que luego de aprender las primeras letras en la escuela de la Tercera Orden, se ha ido a matricular a la Academia de San Carlos. Francisco Eduardo Tres Guerras, nacido en Celaya y residente temporal en Querétaro, fue a México para recibirse como académico supernumerario. Según su versión, presentó un proyecto en la Sala de Arquitectura, autenticado y certificado por el arquitecto Antonio Velázquez, director. Cierta vez en Querétaro, respondió a uno de sus detractores, quien se mofaba de él por no haber sido admitido como alumno. Esto conviene con estar licenciado por ella para que pueda practicar cualquier obra de arquitectura, como lo haría constar al que no lo creyere. José Mariano Oriñuela se tituló como agrimensor general y facultativo de minas por el Real Tribunal de Minería en 1785. En 1801 se le mencionó como agrimensor general titulado por su majestad y como perito evaluador respecto a no haber arquitecto alguno examinado. En 1792, las preocupaciones que a ti te aquejan hoy en día, mi querido Rodrigo, eran las de Oriñuela, por lo que realizó los trámites para establecer aquí una academia de matemáticas. Ponderaba en su solicitud la utilidad de estas en todos los aspectos de la vida. Esta ciudad es de las más numerosas y sobresalientes de este reino, y sin embargo, no se conoce en ella agrimensor titulado o profesor alguno de matemáticas que pueda dar instrucción para que jamás falten sujetos hábiles en la aritmética, geometría, trigonometría, arquitectura, estática, hidráulica, nivelación y otros ramos necesarios para el desempeño de las funciones de contadores, agrimensores de tierras, aguas y fábricas y directores de obras, en cuyas operaciones se interesa el bien común y la buena administración de justicia. De aquí
que los profesores de matemáticas no solo sean útiles, sino necesarios en las repúblicas, pues contribuyen a su ornamento, comodidad y defensa, a la perfección ilustre de las artes liberales y mecánicas, al incremento del comercio, minería y agricultura, y con estos auxilios a la extensión de las monarquías y de la religión. A imitación de tan augustos ejemplares, se ha movido nuestra Nueva España a erigir la Real Academia de San Carlos, a establecer cátedra de matemáticas en el Colegio de San Juan de Letrán y a fundar el Seminario de Metalurgia y Mineralogía del Real Tribunal de Minería, a fin de que se cultiven y propaguen aquellas ciencias y artes en que tanto se interesa. A raíz de esta solicitud, se le practicó un examen en la Academia de San Carlos, cuyo resultado fue positivo. Oriñuela se ha dedicado a diseñar, evaluar casas, medir tierras, aguas, labores y haciendas. Es un hombre fino, educado, con conocimientos y habilidad en su arte, con una visión universal y humanista. Escribe prosa y poesía. En 1802 delineó un plano de la ciudad, donde se ven con detalle las huertas, el curso de la acequia y la alameda, esta última proyectada por él mismo. Rodrigo, dijo Juan Antonio, estarás de acuerdo conmigo que las reformas pretendidas por la dinastía reinante desde Felipe V buscaban siempre la utilidad del arte, y Oriñuela fue uno de esos sujetos cuyo perfil se adaptó cabalmente. Rodrigo estaba muy entusiasmado con la visita. En su mente quedó grabada la fachada de San Felipe Neri, los soportes de su interior y las columnas pareadas del sotocoro, las que consideró una apertura al neoclásico. Reflexionó mucho sobre las formas y los espacios y concluyó: no cabe duda de que la planta de los templos de la Nueva España no ha variado. Han seguido casi siempre las trazas renacentistas, cruz latina, pero en cuanto a las fachadas, la fantasía se ha desbordado, y en un alarde de extravagancia, los retablos fueron sacados a la calle. Y, me pregunto, los arquitectos de la época finisacular de la capital o de los confines del virreinato, muchos de ellos excelentes decoradores, ¿seguirían el barroco por inercia? Al salir del templo, se encontraron con un sacerdote oratoriano que se presentó como don Esteban Gudiño. Rodrigo reconoció el apellido y entonces dedujo que era aquel niño, hijo de don Francisco Gudiño, el gran maestro ensamblador y arquitecto que dejó obras en casi todos los edificios religiosos de su época. Don Esteban dijo que su padre había muerto hacía 30 años, sin embargo, sus obras siguen brillando en la mente de muchos queretanos. Así es, asintió Rodrigo. A mi mente ha venido la imagen del retablo del Tránsito de la Virgen en la iglesia de monjas de Santa Clara. Lo admiré cuando la hija de don Agustín de Araujo profesó como Sor Guadalupe de Santa Cecilia. Ese recuerdo le motivó a visitar el convento para dialogar con Sor Lupita sobre aquellos tiempos de juventud en que él fue su admirador. Luego de una breve conversación con don Esteban, los amigos se despidieron del sacerdote. Al día siguiente, Rodrigo encaminó sus pasos a los locutorios de Santa Clara. Esta vez fue solo. Fue atendido por la abadesa y por la hermana Guadalupe, que acudió a la reja deseosa de saber por qué había tardado tanto en volver don Rodrigo y cuál había sido su derrotero. Charlaron por espacio de 1 hora. Primero Rodrigo habló de su trabajo en el Consejo de Indias. Describió la ciudad de Sevilla, donde residió una temporada muy agradable, y sobre todo de Madrid, donde pasó la mayor parte del tiempo. En alguna ocasión estuvo en Arceniega, la tierra donde nació su progenitora, en cuyo santuario, dedicado a la Virgen de la Encina, hay un retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe de México. Ahí, dijo, todavía tengo parientes. Visité a mi prima monja en el convento de las Madres Agustinas, cuyo monasterio es tan antiguo como el de ustedes. Se fundó tan solo 1 año antes, en 1606. Ahí conocí a Sor Isabel del Espíritu Santo, hermana del marqués del Villar del Águila, pariente del segundo marqués,
del que financió y supervisó la construcción del acueducto. Ella fue durante mucho tiempo abadesa, quien por cierto comentó haber recibido importantes donativos de su hermano, que a pesar de la distancia no la había olvidado. La abadesa de Santa Clara contó a Rodrigo cómo la vida cotidiana de las monjas se vio alterada por disposiciones episcopales. Nosotras, dijo, como tú sabes, estábamos acostumbradas a vivir en casitas independientes, algunas rodeadas por sus sobrinas, aspirantes a monjas, y por una o varias criadas o esclavas. Hoy, luego de casi 30 años, ya nos hemos acostumbrado a compartir el pan, el puchero y en general otros actos de nuestra vida, como descansar en celdas comunes. Ahora hay otras preocupaciones, pero esta ya no nos quita el sueño. Luego Sor Guadalupe habló de la nueva sacristía terminada en 1783. Ponderó ante don Rodrigo la bóveda con sus yeserías, la ornamentación de las puertas con los escudos franciscanos y en especial el mayor de los lienzos que ella apreciaba mucho, realizado por el pintor Manuel de la Serna, quien había estudiado en la Academia de San Carlos. Recomendó a Rodrigo visitarla. Él, cuando vio esta obra, encontró todavía muchos signos de barroquismo en la pintura. Solamente el fondo arquitectónico podía incluirse en el estilo neoclásico. Pronto las monjas tuvieron que retirarse. El visitante se despidió, luego de haber saboreado unas delicias reposteriles acompañadas de una buena taza de chocolate y de una excelente conversación. Al otro día, regresó en compañía de Juan Antonio para ver el templo. Cruzaron el cementerio y se dirigieron al interior. Llamaron su atención las voces de las monjas que cantaban en el coro el oficio divino. Rodrigo pudo volver a contemplar los retablos. El mayor era distinto al que había conocido. Su recuerdo era otro. Antes los colaterales le llenaban de satisfacción. Le impresionaba su riqueza de formas, le encantaban los angelillos que hacían acrobacias en el paramento. Hoy le parecían diferentes, tal vez anticuados. Ya no brillaban tanto. El humo de las velas y el incienso los había ennegrecido. Buscó a los angelitos llorones. Los encontró en el retablo de Nuestra Señora de la Soledad. Luego, su mirada se detuvo frente al retablo de la Virgen del Tránsito y su gloriosa asunción a los cielos. Ahí sí volvió a impresionarse con la tramoya celestial. Su mirada se fue posando en cada una de las imágenes. Le fascinaba cómo el Padre Eterno abría la gloria para recibir a María, la tota pulcra. Vio a David y a Salomón flanqueando el santo nombre de Jesús, adorado por ángeles. Juan Antonio y Rodrigo se acercaron al presbiterio y observaron con detenimiento los murales. A la izquierda encontraron a Clara de Asís arrodillada. Rodrigo conocía bien la historia de la santa y pudo reconocer su significado. Una doncella noble, cubierta con el velo de las vírgenes, que, en su afán de servir a Dios, siguió a Francisco, il poverello. Llegó el domingo de Ramos. La joven vestida con sus mejores galas, espléndida de belleza entre el grupo de las damas, entró en la iglesia con todos. Al acudir los demás a recibir los ramos, Clara, con humildad y rubor, se quedó quieta en su puesto. Entonces el obispo Guido se llegó a ella y puso la palma en sus manos. A la noche, disponiéndose a cumplir las instrucciones del santo, emprendió la ansiada fuga con discreta compañía, y como no le pareció bien salir por la puerta de costumbre, franqueó con sus propias manos, con una fuerza que a ella misma le pareció extraordinaria, otra puerta que estaba obstruida por pesados maderos y piedras por donde sacaban a los muertos. El instrumento de Dios fue Clara, la palma fue la señal, el acto marcó el día convenido. Así dio comienzo la vida de las clarisas en Italia, primeramente llamadas damianitas. Ambos voltearon su mirada hacia la derecha y encontraron a Clara en su lecho de muerte, acompañada por el Papa Inocencio IV y algunos cardenales. Juan Antonio recordó que en esa escena Clara pidió al pontífice la remisión de todos sus pecados, y él exclamó: «Ojalá no tuviera yo más necesidad de perdón». Luego le impartió una total absolución y la gracia de una bendición amplísima.
Cuando todos se retiraron, entre sollozos y lágrimas, ella dijo a sus hermanas: «Hijitas mías, alabad al Señor, ya que Cristo se ha dignado concederme hoy tales beneficios que cielo y tierra no se bastarían para pagarlos». Rodrigo observó esta pintura con mucho detenimiento, ya que esta representación le había parecido mejor tratada por el pintor, cuyo nombre no plasmó en su obra. La semana siguiente, Rodrigo fue a casa de Juan Antonio. Deseaba ver la Plaza Mayor. A su mente llegaron los recuerdos, los juegos infantiles, las procesiones del Corpus y Semana Santa, las juras y todas aquellas celebraciones callejeras que vivió en su infancia y juventud. El comandante se sintió muy halagado con la visita. Desde el balcón, ambos contemplaron las casas consistoriales y la columna de la entronización de Carlos IV, erigida en 1790 para reafirmar la lealtad al soberano. Ese día, dijo el militar, hubo tablado en la casa del alférez y varios arcos triunfales donde brilló el buen gusto de la arquitectura, de la pintura y de la poesía. Por este y por otros motivos de conocimiento científico y de policía, se ejecutó un plano, cuyo contenido es un registro de la disposición urbana y arquitectónica y del aprecio y fidelidad al soberano, ya que después de los días de nuestro Rey y Señor, que Dios guarde, podrán cambiar las cosas. Monumentos son ahora, despojos mañana. A Rodrigo le pareció que para la fecha de la jura el conjunto era muy anticuado. La escultura no era de mala factura, pero ya no era tiempo para columnas con senos y gargantas. La distancia temporal con la obra de Bernini era muy amplia. El arte español y el americano habían abusado tanto de las columnas tortuosas o salomónicas, especialmente los retablos. Juan Antonio mencionó al autor del soporte, Felipe de Soaznavar, de la escultura al arquitecto José Ortiz y de algunas pinturas desaparecidas a Tres Guerras. Aprovechó el momento para hablar del carácter difícil de este último, cuyos ataques por escrito a los artistas que le precedieron provocaron malestar entre los queretanos. Criticó acremente este monumento, así como todas aquellas formas que se alejaban del canon clásico. Te diré unas frases que quedaron muy grabadas en mi mente. El fuste de la columna es del más reprobado gusto, y su capitel está asimismo errado en un todo. No tiene las hojas completas, ni de la figura que requiere el orden compuesto. No son del corintio por su extraña disposición. ¿De cuál serán? Las volutas están chicas para ser las del capitel compuesto, están grandes para ser del corintio, y le faltan los roleos del medio y la flor del cimacio. Rodrigo concedía la razón a Tres Guerras. Se había descuidado la preceptiva y este tipo de soporte, por sus características, no era la base apropiada para una escultura. Recordó con ironía las palabras de Antonio Pons que dijo: es volver estilitas a los reyes colocados sobre columnas. Hablando de ceremonias, Rodrigo recordó las fiestas madrileñas de entronización, las cuales le tocó presenciar, el ornato de la Plaza Mayor y las galanuras de los palacios por donde pasaron sus majestades Carlos IV y María Luisa de Parma en 1789. Rodrigo puso su mirada nuevamente en la columna salomónica y, a pesar de sentir simpatía por Tres Guerras, pronunció lo siguiente: las apreciaciones de este arquitecto me parecen racionales, pero siento que es muy atrevido y mordaz, un hombre que, al caminar por la ruta de su ocupación, parece que atropella a quienes como él se han atrevido a incursionar por el difícil sendero del arte. Sus argumentos parecen sólidos y su crítica podrá tener fundamento, pero el talento se demuestra con obras. ¿Será que sus trabajos arquitectónicos superan a su prosa satírica? ¿Por qué el afán de descollar? ¿Será que necesita reafirmar su valía? ¿Será que nació en el esplendor de una época en la que no encaja y quiere ser el protagonista de otra, que según él deba superarla? Y, además de tener conocimientos de arquitectura, ¿pinta y hace esculturas? Sí, asintió Juan Antonio. Dibuja, pinta, esculpe, hace prosa, poesía, toca la lira y se vanagloria de todo, como si fuese el primero y el único que lo ha hecho en toda la faz de la tierra, sin remorderle el talento de sus antepasados.
Pero dejemos dichas artes en las que no ha sobresalido. Hoy está reconstruyendo el Templo del Carmen en Celaya. Al parecer, no ha transgredido los cánones clásicos. En 1796, el Ayuntamiento de Querétaro le pidió hacer el pabellón de una fuente. Cuando Rodrigo la vio, la analizó y percibió el deseo inmenso del artífice celayense de hacer algo novedoso, un edificio sobrio, elegante, al que le colocó solo esta frase: para ornamento y comodidad pública, que remató con una balaustrada como lo hizo Tolsá en la Catedral de México. Sin embargo, el cornizamiento tiene distintos planos. La ornamentación retoma formas barrocas y el brocal acusa gran movimiento. Tres Guerras es un individuo que nació entre rocallas, estípites, follajes exuberantes y abundantes curvas, donde lo arquitectónico permanecía subyacente en lo ornamental. Es natural que no pueda despojarse de golpe de una tradición. Su retina está impregnada de movilidad, de contrastes de luz y sombra, de ciertos efectos, y aunque él busca a toda costa sustraerse de ataduras, las retoma para aplicarlas en un ambiente sobrio y armónico, en un ambiente urbano, buscando a toda costa que el arte sea más civil que religioso. Juan Antonio había esperado el momento oportuno para comunicar a Rodrigo lo que había realizado él mismo en materia social y educativa. En 1781 colaboré en la creación de una escuela para niños y ahora, recientemente, propuse a la mesa de la Tercera Orden de San Francisco fundar un recogimiento de mujeres. Sin embargo, te leeré un fragmento de los argumentos de sus miembros. Como un preparativo que facilitará y dará perfección a todos los ramos que se comprenden en la vasta extensión de las artes, que por lo mismo el dibujo debe conceptuarse expulsivo de la ociosidad, un necesario arbitrio que proporcionará subsistencia a muchas familias y se evitará o disminuirá el robo, juego, prostitución y otros vicios. Ofreceré en las noches honesta y útil diversión de que carece el público, siendo necesaria por naturaleza y en obvio de los excesos que se frecuentan a pretexto de recreación. Y finalmente será causa de otras varias utilidades análogas. Sin embargo, de que a primera vista parece útil y necesario el recogimiento, por el aspecto de comparación con la Academia de Dibujo, estaba claro que, suponiendo la primera, la efectiva comisión del crimen que con ella se había de corregir, era más natural procurar antes arbitrio que impidiese el desorden a que conducen la sociedad e indigencia. Reflexionando lo expuesto y dada mi preocupación por la enseñanza de niños y muchachos que ya no aprenden los oficios artísticos en los talleres, accedí a la fundación de una academia de dibujo, bajo la advocación de San Fernando. En ella procuraré que se conozca y difunda la teoría y la praxis para poder lograr en esta ciudad el buen gusto de las artes. El siglo pasado en Europa fue el siglo de la Ilustración, de la razón y de las academias. Tan solo en Francia se fundaron 29, en Italia 13 y en España 6. En la Ciudad de México las academias de pintura comenzaron a funcionar desde el primer cuarto del siglo XVIII. Hoy la de San Carlos es una realidad. La nuestra, la Academia de Dibujo Queretana, se inauguró el pasado 21 de septiembre. Pretende por ahora iniciar a los niños en la soltura de la mano, en el trazo, en la proporción y posteriormente en el diseño, desarrollar la imaginación y fomentar la creatividad. Hoy por la noche conocerás al director, Vicente Cerda, algunos de los discípulos, y ahí podré mostrarte los planos de Oriñuela para las puertas y bardas de la Alameda. La visita a otras obras y la charla con los maestros y los arquitectos podrá satisfacer tus deseos de conocimiento. Te darás cuenta de que aquello que alabas como un arte mesurado va siendo cada día una realidad, pero aún tendremos que esperar algunos años para ver la transformación de la ciudad. Se vienen tiempos difíciles para los Borbones, para España y para sus reinos. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta.
¿no? Tere, ¿quieres tomar la palabra? Sí, pues muchas gracias, doctora, por la conferencia. Y pues quisiera que me acompañaran en darles un caluroso aplauso a las organizadoras, especialmente a Marisela y a Tana, que han trabajado estas últimas semanas de una manera muy intensa, pues obviamente junto con la mesa directiva. Y también agradecer a todo el personal del Instituto de Neurobiología que hoy está aquí y que nos van a acompañar en estos días de labores, de actividades de la academia. Entonces, muchas gracias por su asistencia hoy. Muchas gracias por estar aquí.